Buenas tardes con todos, bienvenidos a la tercera exposición del séptimo seminario de divulgación matemática. En esta ocasión la charla será dada por el doctor Joe Palacio. El título de su charla es Ciclos algebraicos sobre superficies. Bueno, alguna información acerca de nuestro ponente de esta semana es que realizó el pregrado en la Universidad de San Marcos, eh, la maestría en la Universidad París Sur 11, si no me equivoco, y el doctorado en la Universidad de Liverpool. Sin más que decir, cedo la palabra al doctor Palacios. Sí, buenas tardes con todos y muchas gracias, ¿no? por la invitación. Eh, no, agradezco, bueno, también a todos, ¿no? También todos los presentes. Y bueno, y enseguida, ¿no? Voy a presentar una, bueno, mi charla titulado Ciclos algebraicos sobre superficies. Eh, bueno, voy a comenzar dando eh, una introducción sobre bueno, a las variedades algebraicas, luego dar una, voy a dar una presentación también sobre ciclos algebraicos y voy a terminar dando algunas aplicaciones. Ya, sobre, ¿no? Variedades algebraicas. Bueno, las variedades algebraicas vienen, ¿no? Ya de la historia, ¿no? Por ejemplo, ya en la Edad Media ya se conocían, por ejemplo, las proyecciones, la geometría proyectiva, y ¿no? A través de los años eh, fueron formalizando, bueno, fueron formalizándose estas ideas y, y, bueno, últimamente lo que se conoce como las variedades abstractas y esquemas, que, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, en las ideas de Alexander Grothendieck, que que consideró, ¿no? Los puntos como ideales primos, ¿no? Eso cambió, ¿no? Completamente, ¿no? La idea, ¿no? De variedad algebraica, aunque ya las variedades algebraicas abstractas, bueno, de Jean-Pierre Serre, ¿no? Eh, eh, usaba, por ejemplo, la noción de hastes, siguiendo, ¿no? Eh, eh, la geometría compleja, ¿no? Por ejemplo, el haz de funciones holomorfas, y sacando, ¿no? estas nociones, ¿no? Para las variedades algebraicas, y todo funciona casi a la perfección. Y bueno, lo que voy a es presentar simplemente, ¿no? Son aquellas variedades clásicas, ¿no? No voy a ir a los esquemas, aunque eso también es válido, ¿no? Para esquemas también. Ya, parto, ¿no? De un cuerpo algebraicamente cerrado, ¿no? Un cuerpo algebraicamente cerrado, por ejemplo, ¿no? El cuerpo de los complejos es algebraicamente cerrado. Y considero, esta es como una notación de A, viene, ¿no? De la palabra afín, y que sería simplemente el, el producto cartesiano del cuerpo consigo mismo. El espacio proyectivo sería, ¿no? Esta relación de equivalencia que se podría ver, ¿no? Como el conjunto de rectas que pasa por el origen. Eh, y lo que voy a llamar una variedad algebraica respectivamente, bueno, afín, respectivamente proyectiva, va a ser el conjunto de soluciones, ¿no? Por ejemplo, van a ser ceros, un conjunto de ceros o soluciones, ¿no? De polinomios. En el caso, uh, en el caso afín, eh, esto va a ser, ¿no? El anillo de polinomios x1 hasta xn.
En caso proyectivo aparece una variable adicional, ¿no? X sub 0, eh, debido a que, por ejemplo, la razón es que, por ejemplo, si yo tengo x 1 al cuadrado más x 2 al cuadrado igual a 1, este vendría a ser, ¿no? Eh, una ecuación que determina, ¿no? al círculo unitario, pero esto de aquí es una ecuación, no es homogénea, entonces para el caso proyectivo se requiere que sea homogénea, entonces lo que se hace es homogenizar, ¿no? Entonces aquí entonces voy a reemplazar ¿no? eh, por esta nueva variable, ¿no? Que es x sub 0, entonces aquí x sub 0 y aquí al cuadrado. Y simplemente yo puedo deshomogenizar tomando x sub 0 igual a 1, obtenemos, ¿no? la ecuación inicial. ¿No? Entonces es por eso esa variable adicional. Entonces la notación usual, ¿no? Como se nota como con V, ¿no? Se llama, ¿no? el vanishing, o que en español sería como el anulamiento, ¿no? eh, de estos polinomios, ¿no? Tanto en el caso afín y en el caso proyectivo. Bueno, aquí, aquí, ¿no? Por ejemplo, esto aquí, digamos, serían, ¿no? las, eh, ¿no? las generalidades, ¿no? Eh, ¿no? Por ejemplo, en tanto las variedades afines y proyectivas, tiene una topología que se llama la topología de Zariski, donde los cerrados eh, son anulamientos de ideales. Entonces, bueno, los abiertos serían los complementos de esos cerrados, y eso se conoce, ¿no? Como una topología ¿no? de Zariski. Y bueno, ¿no? Decimos una curva algebraica si es una variedad algebraica de dimensión 1, superficie algebraica, si es una variedad algebraica de dimensión 2, y etc. Eh, bueno, así como había mencionado, ¿no? La geometría compleja, eh, y en el caso de la geometría diferencial, ¿no? Hay nociones de espacio tangente, formas diferenciables. Entonces también todas esas nociones también se pasan, ¿no? En el texto de variedades algebraicas, ¿no? También podemos definir, ¿no? La dimensión, bueno, aquí había mencionado, ¿no? Pero de manera intuitiva, ¿no? Eh, sabemos la dimensión, ¿no? ¿Qué significa dimensión? Eh, eh, También, ¿no? El producto de variedades es una variedad. Ahora si yo tomo una, una variedad, tomo un grupo finito y tomo el cociente. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque podría ser que cuando tomo no siempre el cociente de un grupo siempre va a ser una variedad. Hay cuestiones que puedan eh, presentarse, ¿no? Pero aquí siempre y cuando existe, ¿no? Existe el cociente como variedad, ¿no? En el caso, bueno, fibra tangente, formas diferenciables también, ¿no? Es básicamente la misma receta que en el caso de geometría diferencial. Bueno, aquí está, estos son, ¿no? ejemplos clásicos que se ven, ¿no? En los primeros años de, de estudios en matemática, ¿no? La parábola, el círculo, elipse, hipérbola. En ese caso son ecuaciones, o son variedades algebraicas afines, pero determinados por un solo polinomio, en este caso de grado 2 y con
dos variables. Y de grado 3 sería, ¿no?, esta curva nodal, ¿no?, que tiene esta ecuación, x cuadrado más xq menos y cuadrado igual a 0. Y también, ¿no?, las cuádricas, aquellas superficies de grado 2 también que se conocen, ¿no?, como el elipsoide, eh, eh, el paraboloide hiperbólico y así. Otro concepto, bueno, importante también en, en geometría algebraica es la noción de aplicación birracional. Y esta aplicación biracional, bueno, vamos a decir, ¿no?, que dos variedades algebraicas son biracionales si contienen abiertos de Zariski, tal que sus respectivos abiertos de Zariski son isomorfos. Cuando me refiero a isomorfos, me refiero que van a ser isomorfos que existe una aplicación, un morfismo. Un morfismo en esta de variedades sería, ¿no?, una función que localmente es se puede escribir como cociente de polinomios. Y va a ser isomorfismo si su inversa va a ser biyectivo y su inversa también va a tener esta característica, como localmente cociente de polinomios. Voy a dar un ejemplo. Voy a considerar, ¿no?, el círculo, ¿no?, que sería el anulamiento de esta ecuación que había mencionado, x cuadrado más y cuadrado menos 1. Y voy a, en este dibujo pueden observar, ¿no?, el círculo y el plano cartesiano, y voy a fijar el norte y voy a considerar la aplicación que a cada P' asigno a P. O sea, porque por ejemplo, en este caso F va, ¿no?, de la recta fin, ¿no?, en este caso el eje X. Entonces tendría, ¿no?, la aplicación que a cada P' asigno P. Entonces asigno un punto P' de la recta a un punto del círculo. Pero en este caso el P nunca puede tomar, ¿no?, el polo norte. Y eso es, ¿no?, esto si es que uno escribe, ¿no?, en términos de ecuaciones sería esta función, esta aplicación F. Con esta ecuación de aquí. Ahora su inversa sería, ¿no?, de un P, entonces asignaría a P'. Entonces toma un punto del círculo, esta aplicación G, que lleva, ¿no?, de esta manera, como tiene estas coordenadas y asigna 1 menos y sobre X. Bueno, pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Aquí lo que estoy llamando son aplicaciones racionales. Aquí la palabra racional es debido a que justamente va a ser expresado como, ¿no?, aquí como cociente. Y además que esto aquí no está definido en todo su dominio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, visto así como función o como aplicación, está definido en S1 menos el polo norte, ¿ya? El dominio no es todo S1,
pero por eso se llama, ¿no?, aplicación racional, porque en realidad su verdadero dominio es un abierto. Y como estamos en esa topología de Zariski, los abiertos son densos, ¿ya? Porque, eh, bueno, en este caso es fácil visualizar. Entonces, cuando llamo aplicación racional, son aplicaciones, son morfismos, pero no, están definidos en un abierto, no en todo, ¿no? Aquí está el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto aquí no está definido cuando X, o sea, en los puntos, en los puntos 0,y no está definido, ¿no? O sea, 0,y no está definido. Eh, Otra observación es que cuando uh, para definir una aplicación racional, uno puede definir más generalmente, ¿no?, en un F, digamos, de una variedad a otra variedad, pero que en realidad está definido sobre un abierto, ¿no?, digamos, de U, ¿no? O sea, en realidad está definido sobre, sobre el abierto a, o sea, esta restricción, ¿no? Este aquí es un morfismo de variedades, ¿no? Un morfismo, ¿no?, de variedades. Eh, Ahora cuando la variedad que es de llegada es la recta afín, se llama función racional. Entonces, f función racional, ¿no?, es función racional, ¿no? Si este y es una recta. Tal como en análisis, ¿no? Si el espacio, por ejemplo, es en análisis real, ¿no? Se llama función cuando el espacio de llegada, ¿no?, es la recta real. Eh, y eso vamos a denotar, ¿no?, las funciones racionales, en este caso, ¿no?, de X, vamos a llamar como K grande de X, ¿no? Esto aquí va a ser, ¿no?, las funciones racionales. Funciones racionales sobre, ¿no?, sobre X. Ya, muy bien. Por ejemplo, si queremos dar un pequeño ejemplito, acá nomás. Por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, X, para dar un ejemplo fácil, uh, el espacio afín, entonces el cuerpo, esto de aquí va a ser un cuerpo, está definido sobre el cuerpo base, que sería el K pequeño, habíamos puesto aquí un K pequeño, donde ese K pequeño puede ser, ¿no?, los complejos, otro cuerpo, por ejemplo, cerrado, y aquí van a ser, ¿no?, las indeterminadas. Y el número de indeterminadas vendría a ser, ¿no?, justamente la dimensión. Estas son las funciones racionales, que esto vendría a ser el cuerpo de fracciones del anillo de polinomios, ¿no? Esto aquí es un paréntesis, ¿no? Es un paréntesis y sería, ¿no?, el cuerpo de fracciones del anillo de polinomios. Ya. Entonces aquí, ¿no?, pasamos, ¿no?, allá a definir hasta los
los ciclos algebraicos. Ya. Entonces tomo una variedad algebraica, ¿no? Recordando que pues es una variedad algebraica, puede ser afín o proyectivo o un abierto de ellos. Y uh, acotado entre 0, ¿no? Y la eh, dimensión, la dimensión de X. Um, entonces, ¿no? Bueno, ¿y esto qué significa? Esta notación significa, estamos nombrando Z sub R de X. Este es el grupo uh, abeliano libre generado por todos los cerrados, los subconjuntos cerrados irreducibles de X que tienen dimensión R. Entonces, por definición, va a ser es un grupo abeliano libre, que tiene como base, ¿no? Esta sería la base. Entonces, eh, un elemento de este grupo sería una suma formal donde los coeficientes son enteros y, y bueno, y estos subvariedades serían, ¿no? Eh, elementos, ¿no? De su base, ¿no? En este caso sería una variedad cerrada y reducible, como mencioné anteriormente. Y, y este elemento se llama ciclo algebraico. Aquí voy a resaltar ciclo algebraico de dimensión R. Ahora, si yo tomo una subvariedad de dimensión R más 1, y R más 1, ¿por qué pongo aquí R más 1? Porque más abajito nos vamos a dar cuenta porque R más 1. Entonces, si yo tomo ahora una función racional, y este aspa significa, ¿no? Que no es cero, una función racional que no es cero, ¿no? Recordemos, ¿no? La definición de función racional. Entonces defino, ¿no? El divisor de, bueno, aquí es f, ¿no? El divisor de f. Este divisor de f va a ser, ¿no? La suma uh, de, de, las variedades que son de codimensión 1 en B. ¿Qué significa de codimensión 1? Significa que la dimensión, bueno, acá hay que tener cuidado, ¿no? Pero supongamos que, eh, este Y es irreducible, en este caso, ¿no? Es lo mismo decir que la dimensión de este V sería R. ¿Por qué? Porque si yo resto R más 1 menos R, me queda 1, ¿no? Esa sería la codimensión. Y este orden, este número, eh, está definido aquí, ¿no? Ese es el orden con respecto a V. Es una función orden que cumple lo siguiente, ¿no? El divisor del producto es la suma de los divisores. El divisor de la función constante igual a 1 es igual a 0. Y el divisor del inverso sería el opuesto del divisor. Y un ejemplo podría ser, ¿no? Por ejemplo, cuando uno toma funciones meromorfas y
Entonces tendría, ¿no? El orden que sería, ¿no? Los ceros menos los polos, ¿no? Ese sería un ejemplo. Eh, Ahora, ¿no? Vamos a denotar por, bueno, por esta palabra, ¿no? Rat, que esto viene, ¿no? De la palabra inglesa, ¿no? De rational. Eh, y R, ¿no? R es justamente el índice fijo. Entonces, esto va a ser, vamos a definir como un subgrupo generado por no, por esta familia o por este conjunto. Como los divisores, como esto tienen dimensión R, entonces esto pertenece, ¿no? Es un ciclo de dimensión R, por lo cual esto de aquí, este conjunto, está dentro, ¿no? De este grupo. Entonces lo que estoy definiendo es, esto de aquí es el generado, ¿no? Entonces, en otras palabras, este RAT, ¿no? RAT de R sería, ¿no? El grupo generado, ¿no? Por esto de aquí. Eh, entonces, vamos a decir que un ciclo algebraico es racionalmente equivalente a cero si pertenece a este subgrupo, ¿no? Y a veces se denota como, se escribe como Z, como aquí, aquí cero. Y vamos a tomar dos, vamos a escribir Z, está relacionado con otro ciclo, aquí son equivalentes. Esto aquí sí, solamente sí, la diferencia es equivalentemente a cero. Entonces el grupo de Chow se define como este cociente, este es porque tenemos un grupo cocientado con un subgrupo, entonces sería un grupo cociente. Bueno, como a manera de comentario, este grupo de aquí, el ZR, es un grupo libre. Pero tú cuando cocientas un grupo libre por un subgrupo, ya pierde, ¿no? Generalmente, podría ser libre, ¿no? Pero muy difícil. Generalmente es aquí, pierde, ¿no? Pierde la propiedad de ser libre. Entonces esto aquí pierde. Pierde la propiedad. En el caso de es libre, como ya tengo base, es fácil, ¿no? de trabajar, ¿no? Simplemente, ¿no? Usar lo que se conoce, ¿no? De álgebra lineal. Pero cuando ya no es libre, entonces ya se complica, ¿no? Entonces, este grupo ya, ¿no? Es complicado, ¿no? De determinar. Se conoce en casos específicos, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Chow, el punto, como el punto, solamente la dimensión de un punto es cero. Entonces, ese punto solamente puedes tomar, ¿no? El Chow cero y que sería z. ¿Y por qué z? Porque pues, lo único que puedes tomar, ¿no? Las combinaciones lineales es sumar el punto mismo, ¿no? Y sumas el punto mismo formalmente, entonces ahí tendrías, ¿no? Simplemente los múltiplos del punto y no hay nada, no hay, entonces sería, ¿no? El cociente sería este z. ¿Por qué? Porque aquí en su grupo de Serrat sería nulo. En caso, ¿no? del espacio afín, eh, aquí, ¿no? Esto va a ser cuando R igual a dimensión por la misma razón. Por la misma razón, porque aquí
Esto sería, ¿no? En realidad esto aquí sería, ¿no? El generado, ¿no? En este caso sería el generado por, por esto mismo, ¿no? Pero generado como un grupo, como, como un grupo libre, entonces por lo tanto sería isomorfo Z, ¿no? Que tiene un solo generador. Pero si es que, a ver, pensemos, ¿no? En los otros casos va a ser cero. Por ejemplo, ¿cómo sería ahora, ¿no? Para imaginarnos el chau cero de, de este, eh, eh, de este espacio afín. Recordémonos, por ejemplo, aquí, tomemos, por ejemplo, ¿no? Aquí el espacio afín. Pensemos, ¿no? En A sub 2. Y yo tomo un punto cualquiera, tomo un punto P, cualquiera. Entonces, si yo pruebo que este punto es racionalmente equivalente a cero, o sea, si este punto, visto como ciclo, pertenece al RAT, ¿no? A este subgrupo, entonces en el cociente ya sería cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, aquí, digamos que el punto está por acá, digamos, ¿no? Aquí está el punto. Entonces, lo que voy a hacer es, tomo cualquier recta que pasa por P, por ejemplo, cualquier recta, ¿no? Que pasa por P. Y llamo esto de aquí la recta L. Entonces este P pertenece a L. Entonces, y tomo una función, tome una función racional F que pertenece al cuerpo de funciones de L, tal que anula a P y en los otros puntos no la anula. Entonces, solamente anula, solo anula a P. Entonces, si tomas esa función racional que solamente anula P y en los demás puntos de L no lo anula, entonces estarías diciendo que este P es el divisor de este F. Pero esto aquí, como habíamos definido, que esto pertenece a RAT, ¿no? de X, de 0. Entonces, por lo tanto, esto sería, ¿no? La clase del 0 y por lo tanto todo punto de A2 es trivial y entonces si yo tomo cualquier combinación, todo ciclo, entonces como todos sus puntitos son triviales, entonces toda la suma formal también va a ser eh, racionalmente equivalente a 0. Entonces, eso prueba, ¿no? Que entonces esto aquí es igual a 0. En el caso del espacio proyectivo sucede un poco distinto, pero esto aquí es el, eh, el grupo de Chao del espacio proyectivo, va a ser Z. ¿Y eso por qué? Porque la idea es tomar un hiperplano y ese hiperplano de dimensión R, eso va a ser su generador. Ya. A continuación voy a definir un, la noción de grado, de bueno, en este caso, ¿no? de cero ciclos, pero para eso primero voy a definir, ¿no? Si yo tomo un morfismo propio, eh, bueno, no necesito, ¿no? esta definición, pero lo que yo necesito que la propiedad de ser morfismo propio, eh, eso satisface que es una aplicación cerrada. Quiere decir que la imagen de un cerrado es un cerrado. Y también que cuando si yo tomo, por ejemplo, una subvariedad
eh, un V, ¿no? Una subvariedad cerrada. Eso implica que esta imagen también es, ¿no?, cerrada. Y además, eh, ahora además, si yo tengo una aplicación racional, una función racional, entonces esto va a definir una inyección de cuerpos, que simplemente sería, ¿no? Como yo tengo aquí es de, voy a poner aquí, f de b, si yo tomo una función racional, aquí, sería a sub 1, por ejemplo, esta función racional, por ejemplo, aquí, phi, y entonces aquí yo tengo este v y aquí está este f, entonces lo que hago es considerar, ¿no? La composición. Entonces considero esta composición, entonces a este phi, entonces esto aquí asigno la composición de phi compuesta con e. Entonces eso determina, ¿no?, esta inyección de cuerpos, ¿no? Y a una inyección de cuerpos se conoce como extensión de cuerpos, y por ser un morfismo propio, esta extensión es finita. Entonces, por lo cual podemos definir f asterisco de v como el grado de esta imagen, donde este grado significa que cuando tiene la misma dimensión va a ser el grado de la extensión, o sea, quiere decir la dimensión como espacio vectorial, y si la dimensión es distinta, entonces esto aquí es cero. Y luego por la linearidad podemos extender a un homomorfismo de grupos de ciclos de X hacia los ciclos en y se cumple que esto aquí lleva ciclos racionalmente equivalentes a 0 en X a ciclos racionalmente equivalentes en y por lo cual esto induce a un homomorfismo de, ¿no?, de estos grupos de Chao. Entonces, como un caso particular, si yo tengo una variedad sobre K, entonces eso yo puedo definir tengo un morfismo canónico de X al espectro de K, que simplemente sería, ¿no?, el espectro, el ideal cero nada más, ¿no? Entonces, esto aquí simplemente sería formado por un solo punto, ¿no? Ya. Y esto de aquí, si yo tomo que sea una variedad proyectiva, porque si este de aquí es una variedad proyectiva, este P va a ser un morfismo propio. Y por lo que hemos visto arriba, esto va a inducir un homomorfismo que lo voy a llamar, ¿no?, el grado, ¿no?, a este homomorfismo inducido. Y esto aquí es Z, porque esto aquí es el grupo de Chao de cero de este puntito, ¿no? Y eso hemos visto arriba. Entonces, si uno escribe explícitamente el grado de este cero ciclo, entonces sería simplemente aquí, simplemente sería eliminando este puntito y me quedaría, ¿no?, la suma de ¿no?, de los coeficientes. Entonces, ¿no?, entonces si le llamo el A sub 0 como el núcleo de esta aplicación, entonces tenemos una sucesión exacta corta, que significa que tenemos una sucesión de esta forma, donde esto aquí es inyectivo y esto de aquí es sobreyectivo. Entonces, como este Z es un grupo libre, entonces por lo tanto esto define que del centro es la suma directa de los extremos. Entonces, aquí en el caso de cero ciclos, determinar el grupo de Chao es lo mismo que determinar este grupo A sub 0, ¿no? Cualquiera es lo mismo.
Y si es que uno quiere comparar como con la idea de homología, entonces esto sería como, haciendo la comparación con homología, entonces esto sería el H0, ¿no? Y esto sería el H0 reducido, ¿no? Es la notación que se conoce en topología algebraica, porque eso cumple, ¿no?, la misma propiedad, ¿no?, que este H de 0 es este H, homología reducida más un Z, ¿no?, haciendo una analogía con homología. ¿Alguna pregunta? Ninguna por Buenas mi parte. tardes, sí, Ah, yo tengo una pregunta. Sí. Hola, profesor. Y ahí ese Sí, bueno. grupo de Chao en cero también tiene alguna interpretación como el H0, que era las componentes conexas. Sí, eso voy a explicar, ¿no? Bueno, aquí voy a explicar. ¿Ya? ¿Sí? Lo que pasa es que hay un teorema de Dalton en topología algebraica, ¿no? En topología algebraica hay un teorema ¿no?, eh, ¿no?, de Dalton, ¿no?, que dice que si yo tengo un espacio topológico, ¿no?, que tiene buenas condiciones, entonces lo que va a cumplir es que está la homología reducida desde X, aquí con coeficientes en Z. Esto va a ser isomorfo al grupo de homotopía del, bueno, aquí de este producto simétrico infinito de X, aquí es infinito, y, y esto de aquí viene a ser un monoide topológico, y luego completo, y luego así. Y aquí donde eh, bueno, este es un espacio con punto base, ¿no? Aquí tengo un punto base en X, y aquí, por ejemplo, yo puedo definir eh, bueno, primero tengo que definir esto de aquí, n, o un n, digamos, que esto sería, ¿no?, el x, n cocientado con un grupo, eh, grupo de permutaciones, y esto cómo actúa, que acá, por ejemplo, si yo tomo una permutación aquí, y si yo tomo un punto de este producto cartesiano, entonces esto de aquí va a actuar de la siguiente manera. Va a actuar en las coordenadas, esto va a ser x, sigma 1, x, sigma n, ¿no? De esa manera actúa, entonces puedo tomar, ¿no?, por ejemplo, este sería el espacio de órbitas, aquí sería m, ¿no? Perdón, aquí mejor voy a cambiar como este es un genérico, ¿no? Así, ¿no? Ya. Entonces, luego tengo este producto simétrico, sería eh, infinito, ¿no? Sería el coproducto de de la suma libertad. Este de aquí. Donde este es n mayor que y esto aquí es este es un monoide.
es un monoide abeliano o conmutativo, y esto aquí sería la compresión de grupos, ¿no? Y uno, por ejemplo, puede pensar en la construcción de Grothendieck, ¿no? De cómo construir, de pasar, ¿no? De un monoide a un grupo abeliano. Entonces eso sería, ¿no? La compresión de grupos. ¿No? El grupo de esto aquí. Y este de aquí es el grupo, este es el grupo de homotopía. Y bueno, y entonces eh, en el caso de acero, que voy a enseñar aquí, aquí por ejemplo en el caso algebraico, ¿no? Que tenemos en caso algebraico, eh, si es que tenemos, bueno, si es que tomamos X como una variedad algebraica, bueno, aquí eh, si tomamos el grupo de homotopía, casi no nos va a dar mucha información porque aquí la topología, con la topología de Zariski eh, es muy grueso, ¿no? Entonces lo que aquí podemos hacer es que eh, eh, considerar otra página que eh, los puntos, ¿no? Visto aquí, por ejemplo, si yo tomo, ¿qué significa este sin infinito? Este sin infinito, ¿no? Cuando este X es una variedad algebraica, ¿no? Esto aquí sí tiene sentido, porque en caso de variedad algebraica, eh, eh, en caso, digamos, proyectiva, ¿no? Proyectiva, si tengo una variedad proyectiva, entonces el producto de variedades proyectivas es una variedad proyectiva, y el cociente con este grupo de permutaciones también viene a ser una variedad proyectiva, y el producto de ellos también, o la suma, bueno, en este caso, ¿no? Este, la unión disjunta también, ¿no? Viene a ser también una variedad proyectiva. Y uh, bueno, la dificultad que cuando yo tomo infinito ya se escapa, ¿no? de las buenas propiedades de variedades. Entonces, cosa que en espacios topológicos esto sí tiene sentido. Entonces, la dificultad es que esto de aquí ya no es una variedad algebraica. No es, el completado no es una variedad algebraica. Pero esto de aquí sí no es una variedad algebraica, pero es un espacio que se conoce espacio motívico. ¿Ya? Entonces uno puede irse por otro lado y sacar conclusiones, ¿no? De manera que yo puedo, ¿no? Tomar el grupo um, de, de homotopía, ¿no? Porque en el caso del grupo de homotopía, esto de aquí, yo necesito, por ejemplo, la esfera, ¿no? O el círculo. Pensemos, ¿no? Simplemente, ¿no? En las variedades de la conexidad por caminos, por ejemplo, ¿no? Aquí la conexidad por caminos.
esto de aquí es para ver, ¿no? Un caso más simple, ¿no? Conexidad por caminos. Porque esto de aquí, por ejemplo, el pi 0, esto de aquí determina la conexidad por camino, ¿no? Por ejemplo, el pi 0 de un espacio vendría a ser, ¿no? Las componentes conexas por caminos. Pero pensemos en este caso, ¿no? Y esto de aquí, recuerden qué significa conexo por caminos. Si yo doy 2 puntos en un espacio, doy 2 puntos, entonces existe una curva, un alfa, digamos, donde este alfa es una aplicación continua entre 0 y 1, ¿no? Al espacio, ¿no? Digamos, este es el espacio, digamos que es un espacio X, al espacio X, que une estos dos puntos, ¿ya? Pero esto de aquí no es, digamos, ahora sí pensemos que este X es una variedad algebraica, pero esto aquí no es una variedad algebraica, no es una variedad algebraica. ¿Por qué? Porque no es cero de polinomios. Aquí tiene un borde, ¿no? Entonces uno puede verificar eso. Entonces, esa es la otra complejidad, ¿no? Para hacer homotopía en el sentido topológico, para pasar caso algebraico, no hay un impedimento. O sea, esta es la dificultad. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿no? La idea de Suslin y Voivodský, ¿no? Suslin y Voivodský, fue de interpretar este de aquí, reemplazar este intervalo 0,1 por la recta fin. Porque la recta, por ejemplo, ¿qué propiedad tiene este intervalo? Es que esto de aquí es homotópicamente equivalente a un punto, ¿no? Y, por ejemplo, si esto llamo el intervalo I, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la homotopía? Entonces, simplemente sería de I a I, y esto toma estos puntos X, Y, simplemente el producto, ¿no? Este producto, como va entre 0 y 1 nada más, entonces esto de aquí define que esto de aquí, el intervalo, por ejemplo, eh, eh, si uno de ellos es 0, por ejemplo, si el y es igual a 0, entonces esto aquí eh, eh, todo es 0, ¿no? Entonces si y es igual a 1 sería la identidad. Entonces esto de aquí, esto me da que el 0, 1 es homotópicamente equivalente al punto. Entonces, ya, pero yo puedo tomar este A sub I, entonces, y A sub 1, o sea, la misma idea, A sub 1, y usar la misma regla de correspondencia. Y esto aquí, en este caso, esto me sugeriría que este A sub 1, A sub 1 también es homotópicamente equivalente a un punto, pero esto de aquí es con esta homotopía, ¿no? Y esta es la homotopía clásica. Entonces, haciendo, ¿no? esta comparación, entonces uno puede definir el pi, pero que depende de esta homotopía, en la cual se llama el grupo de homotopía, ¿no? Con respecto a esta homotopía, ¿no? de un espacio X. Entonces, entonces por lo cual, lo que va a surgir, que el A0, entonces un teorema, ¿no? Bueno, aquí voy a mencionar, ¿no? Un teorema, ¿no? de Gulevsky. Perdón. Es Gulevsky. ¿Ya? De Gulevsky.
Esto, si no me equivoco, está en los años, no, perdón, 2014, 15, ¿ya? No recuerdo exactamente, ¿no? Pues no recuerdo. Pero la cosa es que aquí, ¿no? El autor probó que el acero, ¿no? Aquellos que son de grado cero, esto aquí se puede ver como este de aquí, A0 con respecto de este de aquí, y acá sería el sin infinito, ¿no? De X, todo completado. ¿Ya? Entonces, esa es la relación, ¿no? Con la pregunta, ¿no? De cómo este grupo de homotopía, pero si es que uno hace, digamos, esta comparación con Dalton, esto aquí me sería el pi cero de todo esto me sería la homología. Entonces esto de aquí sería la homología reducida, ¿no? Entonces eso sería, ¿no? Lo que sugería, ¿no? Dalton. Esto aquí, ¿no? Por Dalton, esto sería la homología reducida, ¿no? El H0, y eso se coincide, ¿no? Con el grupo de Chao de 0 ciclos de grado cero, ¿no? Esa sería, ¿no? La respuesta, ¿no? Y esto sería también como una aplicación, ¿no? Parte también de la charla que quería presentar. Y bueno, no sé si hay una pregunta, ¿no? Muchas gracias. Bien, profesor. Eh, bueno, ahí por el chat ya están escribiendo. Esta es la parte donde los asistentes mencionan sus dudas y preguntan por alguna bibliografía. Ah, ya, acá está en el siguiente. Por ejemplo, es Zafarevich. Este es un libro que uno podría comenzar. Por ejemplo, ¿no? Aquí voy a enumerar. Uno podría comenzar por el Zafarevich. Esto aquí no requiere casi nada, salvo un curso de estructuras algebraicas. Y luego uno puede ir, por ejemplo, el 2 al Harshon, que tiene ya, ¿no? Cosas serias, ¿no? De variedades y esquemas. Y la teoría de intersección, ¿no? En la cual he comentado, ¿no? Las definiciones de ciclos algebraicos, está aquí. Digamos, ese sería, ¿no? El orden. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Supongo que se pueden aplicar más cosas de homología y comología, ¿no? A esto, en los grupos de Chow, o no. eh, sí, bueno, en realidad hay varias nociones de comología. Ah, Por ejemplo, hay una comología de derram de esquemas y hay una comología tal de esquemas, hay comología, eh, eh, otro más general, ¿no? Digamos la comología de Weil. Y la idea, inclusive, ¿no? Si nos preguntamos si hay algo más general, ¿no? De comologías, entonces eso es justamente, ¿no? Que fue la inquietud de Grothendieck, de preguntarse si existe una homología generalizada, ¿no? Que llevó a la noción de motivos, ¿no? Entonces, los motivos serían, digamos, como una homología generalizada que responde, ¿no? A todo tipo de homologías. Bueno, en este caso, las homologías de Weil. bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que nos realice. Bien, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, profesor, por esa exposición y por, bueno, mostrarnos
tema que creo que para muchos ha sido nuevo, incluyéndome. Y gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Ajá, sí, muchas gracias, señor. Sí, gracias. Bien, entonces aquí estaríamos terminando esta charla y bueno, la próxima semana tenemos otra charla. La siguiente semana sí va a ser a las 2 de la tarde. ¿Sí? Entonces, hasta luego con todos.